Muy buenos días, hermanos. Dios nos bendiga. Aquí estamos una vez más en el sermón dominical. Estamos invitándoles para que se una con nosotros una vez más. Gracias demos al Señor que nos permite este medio para poder seguir transmitiendo el mensaje de la santa palabra, su santo evangelio. De manera que sean todos bienvenidos a este momento del mensaje de la palabra del Señor. Gracias al Señor por una nueva semana que nos ha regalado. Es digno el Señor de adorarle, pero también recuerde que como iglesia tenemos que estar unidos, orando los unos por los otros. La situación está un tanto difícil, pero juntos tenemos, hermanos, el poder que nos da el Señor a través de la oración. Unámonos cada día, cada mañana, cada noche, estemos constantes en la oración. Así queremos iniciar poniendo esto de las manos del Señor. Oremos, démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos adorando su nombre, dando gracias por un nuevo día, una nueva semana que nos concede, Señor, y estamos en sus manos. Estamos, Señor, bien. Gracias por su presencia. Gracias por su Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nada falta a aquellos que confían en ti. Señor, este culto lo ponemos en sus manos y bendecimos a todos aquellos que lo vean o que estén conectados con nosotros en esta oportunidad. Padre, bendice a la iglesia, bendice a las familias, cuida de cada uno, Señor. En tu nombre, Señor, queremos tomar esta palabra. Gracias. Amén y amén. Queremos invitarles una vez más para ir a la palabra del Señor. Recuerde que estamos estudiando la carta a los Romanos. Estamos todavía en el capítulo 1. Hoy estudiaremos el versículo 18, probablemente el 19, el 20, por ahí nomás. Pero sí quiero que leamos capítulo 1, versículo 18, carta a los Romanos. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dejamos hasta ahí la lectura. Pero como dije ya, queremos centrarnos en el versículo 18 y probablemente también en el versículo 19. Esta palabra es una palabra muy preciosa, quizá un tanto profunda, como el apóstol Pablo la envió en su oportunidad a la iglesia en Roma, a los hermanos en Roma, a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de oír esta palabra, este bendito evangelio en Roma. Hoy sigue sonando alrededor del mundo esta palabra y quiero hablar sobre el tema: ¿por qué Dios revela su ira? Si usted no había pensado en ese tema, yo le invito a que junto a nosotros esta mañana meditemos en la ira de Dios. Así como sabemos todos que Dios es amor, recuerde también que Dios también se enoja. Hay situaciones por las cuales viene la ira de Dios sobre el mundo, sobre las personas. Y es necesario, es justo que nosotros conozcamos por qué Dios revela su ira. Ya lo veíamos en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. Ahí está claramente el mensaje de lo que vamos a tratar ahora. ¿Por qué es que Dios revela su ira? Y la verdad es que el mensaje de que el apóstol Pablo trató de llevar a la iglesia o de enviar a la iglesia está claro en este punto. Está claro, está revelado por qué Dios está revelando o ejecuta su ira sobre los hombres. Es lo que Él quiere decirles en esta oportunidad. ¿Por qué? Y recordemos hoy, veamos a nuestro alrededor, ¿por qué Dios? ¿Será que sigue todavía enviando su ira? ¿Por qué Dios está airado? Y si damos un vistazo a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que la humanidad entera está enferma. El mundo entero está enfermo. La creación está enferma. Y de eso trata también la carta a los romanos. De demostrar que toda la creación de Dios está enferma. La creación gime. La tierra gime, ella misma quiere ser liberada, y lo único que puede ayudar a esta creación es la justicia divina de Dios. Y aquí vemos nosotros en el versículo 18 cuáles son los sujetos de la ira de Dios. Y ya vamos a ver más adelantito. Pero la Biblia nos enseña allí, en el versículo 19, que los hombres rechazan lo que hay en ellos, es decir, la humanidad rechaza la conciencia que Dios ha puesto en sus corazones, en sus mentes, para que conozcan la verdad, para que conozcan lo que Dios ha hecho, pero ellos lo rechazan lo que hay en sus pensamientos. También vemos en el versículo 20 que los hombres rechazan lo que hay tanto así dentro como lo que hay fuera de ellos, es decir, las señales que Dios mismo nos dejó para entender que sí hay un Dios creador. El hombre ha creado sus propias ideas, sus propias teorías, y se apartó de Dios entonces. ¿Por qué? Por el mismo pecado, por la misma pecaminosidad que cubrió a la humanidad. Por eso el apóstol Pablo trata de acercarse a la iglesia y a toda persona que necesita esta justicia de Dios. Los hombres, en vez de glorificar a Dios, en vez de darle gracias a Dios por su creación y por sus bendiciones, ellos no le glorifican. Y dice el versículo 21, ni le dan gracias. Los hombres, en vez de ello, se han enaltecido, se han vuelto orgullosos, se ensoberbecen, dice la palabra. Y por último, lo que pasa es que se han alejado completamente de Dios. Así que el primer punto que quiero que veamos hoy es la ira de Dios. Es justo que usted, mi hermano y amigo, conozca acerca de la ira de Dios. ¿Se habrá preguntado usted alguna vez qué es la ira de Dios? ¿Se enoja Dios? ¿O simplemente Dios solamente es amor y puro amor? Leamos la palabra. Pero primero quiero darles una definición de la ira. La ira es definida como la respuesta emocional a la percepción del mal y de la injusticia. ¿Será que Dios está percibiendo tanta maldad en el mundo? ¿Será que Dios está percibiendo tanta injusticia en el mundo? Bueno, contéstelo usted. Pero la verdad es que esa es la definición de la ira. Con frecuencia la ira es traducida como enojo, como indignación, como cólera o también como una irritación. Pero debo aclarar, la ira de Dios es santa. Dios es santo. Dios es celoso de que todas las cosas vayan de acuerdo a su propósito y no al propósito humano. Así que la ira de Dios siempre es justificada. La del hombre no. La del hombre nunca es santa y rara vez la justicia del hombre es justificada. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios
es una divina respuesta al pecado y la desobediencia del hombre. Dios siempre estuvo dispuesto a bendecir y siempre está dispuesto a bendecir y ayudar a la humanidad. Pero, ojo, mis hermanos y amigos que nos ven, ahí están las bendiciones. Ahí usted tiene bellos salmos como el 91, donde nos amparamos muchas veces, pero estas cosas hay que verlas en contraposición a nuestra obediencia, a ver si estamos cumpliendo lo que Dios ha mandado. La ira de Dios es consistentemente dirigida hacia aquellos que no siguen su voluntad. Pregúntese entonces, ¿será que en este tiempo hay mucha gente que no está siguiendo la voluntad de Dios? Preguntémonos nosotros mismos quizá esta mañana, Señor, ¿será que estoy siguiendo tu voluntad? ¿O será que su ira también está sobre mí? Es algo en lo que debemos meditar. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta mucho de esto que Dios le reclamó a su pueblo. Los profetas del Antiguo Testamento, a menudo ellos escribían acerca de un día en el futuro. Escribían ellos acerca del día de la ira de Dios. Y no voy a traer todo esto en este momento porque hay mucho de lo que tenemos que hablar. Pero si usted quiere ver un poquito, Sofonías capítulo 1, versículos 14 y 15, dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento. Vea todo lo que ahí está diciendo Sofonías. Va a ser algo terrible el día del juicio de Dios. Pero debo decirles, la ira de Dios está sobre los injustos, sobre los que detienen con injusticia la verdad de Dios, dice el apóstol Pablo, dice su palabra. Entonces, la ira de Dios viene, no precisamente hasta aquel día que se ha denominado el gran día de la ira de Dios. No, los juicios de Dios vienen en cualquier momento sobre los desobedientes, sobre los que no hacen la voluntad de Dios. Así que la ira de Dios está siempre pendiente sobre el pecado, sobre la desobediencia, y es perfectamente justificada la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios para la humanidad es santo y perfecto. Dios ha llamado a un pueblo que sea santo, un pueblo que se perfeccione cada día. Así como Dios es santo, usted, mi hermano, y yo tenemos que buscar esa santidad y esa perfección cada día. No permitamos entonces que venga la ira de Dios sobre nosotros, sobre nuestra creación. Aunque ya dije en principio, la verdad es que el mundo se ha alejado de Dios, la humanidad se ha alejado de Dios, y la ira de Dios está sobre toda la creación. Entonces la ira de Dios es una ira que está contra el pecado y el mal, que está siempre contra la violencia y el derramamiento de sangre. Contra toda injusticia sobre los hombres está la ira de Dios. Es una ira que aborrece el pecado. Es una ira que odia el pecado, odia el mal y que inflige una justa venganza y una justicia equitativa. Eso es lo que Dios está buscando, que nosotros seamos justos también, que nuestros tratos sean de acuerdo a su santa voluntad, a su santa palabra. Así debemos también decir que hay que darle gracias a Dios, porque a pesar de que el hombre, la humanidad entera le ha fallado a Dios, Dios proporcionó
un camino para ganar ese favor, para traernos esa bendición. ¿Y cuál es eso? ¿Cómo puede el hombre alcanzar el favor de Dios? Pues únicamente a través del arrepentimiento. Solamente nuestro arrepentimiento aleja la ira de Dios sobre el pecador. Ve que es muy fácil. Lo único que necesitamos es arrepentirnos, decirle al Señor: perdónanos, Señor, hemos fallado y pedimos su misericordia. Y ahí está la mano del Señor para bendecir y perdonar. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 36, quiere léalo conmigo esta mañana, y dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Son palabras que las dijo el Señor Jesús. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesita toda persona que no ha recibido a Cristo? Pues creer en Cristo, vivir como un cristiano cada día, buscar la justicia divina de Dios, caminar conforme a los propósitos de Dios. Pero el que no quiere, el que se rehúsa a creer en Cristo, pues entonces sobre él vendrá la ira de Dios, dijo el Señor, ¿verdad? Son palabras de él. Y Pablo, escribiendo a los hermanos en Roma, en el capítulo 2, versículo 5, les dice: pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Qué terrible, hermano. Aquellas personas duras de corazón para creer en Cristo Jesús. Aquellas personas que se niegan a reconocer la soberanía de nuestro Dios. Para ellos, lo único que atesoran es la ira de Dios sobre sus vidas. Ahí mismo el apóstol Pablo, en esta carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, les dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dice Pablo: hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Quizá algunos se preguntan: pero Dios es bueno, pero Dios es todo amor. ¿Cómo es que Dios va a castigarnos? Hay personas que niegan que Dios obra justicia y dicen: no, Dios no puede traer ese castigo. Déjeme decirle, la palabra del Señor nos dice aquí: Dios es justo, y porque Él quiere todo en su justicia, porque Él es santo, porque Él es perfecto, Él también traerá castigo sobre los impíos, sobre los injustos, sobre toda persona que no le toma en cuenta y que no recibe a Cristo Jesús en su corazón. Número 2, el segundo punto que quiero que veamos hoy es que la ira de Dios se revela desde el cielo. Y esta es una realidad. Esto está aquí en la palabra. No podemos negar ni podemos callar de que la ira de Dios se revela desde el cielo. El apóstol Pablo dice que Dios revela y que muestra su ira hacia la humanidad quizá de 4 maneras. Ahí en el capítulo 1, versículo 18, que ya lo leímos, se nos menciona que Dios entregó a los hombres entonces a hacer su deseo. Aquellos que no quisieron obedecer, aquellos que no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a hacer su deseo. Ahora, Dios también muestra su ira entregando a los hombres a la inmundicia. Es decir, si no quieren buscar la santidad, entonces Dios los entregó a la inmundicia. Pero recuerde, Dios revela su ira entregando a los hombres también a pasiones vergonzosas contra naturaleza. Y Dios revela su ira entregando a los hombres
a una mente reprobada, es decir, a una mente depravada. Por eso estamos viendo en este tiempo lo mismo que se vio, o quizá peor, de allá de Sodoma y Gomorra. ¿Estará airado Dios por esta situación en la que ha caído la humanidad? Claro que sí. La ira de Dios está sobre el mundo, sobre esta generación mala y perversa por haberse apartado de Él. Y la Biblia nos muestra que Dios reenvía, Dios revela su ira y está airado con estas clases de personas. Pero hay dos que quiero que vean. Dos clases de personas que nos menciona aquí el apóstol Pablo. Y lo primero son personas que son impías e injustas, dice, ¿verdad? Eso es, personas impías o personas injustas. ¿Cuáles son esas personas impías? Bueno, el impío no ama a Dios ni le obedece. El impío es persona que a lo mejor dice creer en Dios. En algún momento ha creído en el Señor, pero no lo ama ni le obedece. Son personas que no viven como Dios vive, como Dios manda. No son tampoco semejantes, digamos, buscando la santidad de Dios. No son santos, no son puros. No están buscando el camino de la santidad o de la pureza o de la perfección. No trabajan en el desarrollo de una naturaleza piadosa. No honran a Dios por palabra ni por hecho. No adoran a Dios ni le obedecen como el Dios único y verdadero. Esos son los impíos. Ni tampoco lo reverencian haciendo lo que Él ha mandado que nosotros hagamos. Por el contrario, podemos decir también que los impíos son los que hacen lo que quieren. Cuando ellos quieren, hacen lo que se les viene en gana. Y fingen quizá de alguna manera estar de acuerdo con Dios, pero lo ignoran. En toda su vida ignoran la palabra de Dios. En todo lo que hacen a diario, hacen sus propias cosas, lo que ellos quieren. Ese es el impío, aun cuando diga que él ha creído en el Señor, pero si no vive conforme al Señor, a su palabra, ese es un impío. Entonces, ¿cuál es el injusto? El injusto es aquel que no ama a los demás. Probablemente el injusto también ha creído en Cristo, cree en Dios, pero son los que no viven con los hombres como debieran, es decir, no aman a nadie. Son personas que no le hacen el bien a nadie, actúan contra los demás, son personas fraudulentas. Y la palabra dice también que el injusto es un ladrón, es un mentiroso, son crueles, son esclavizadores que destruyen y también se aprovechan del prójimo. Miren qué terrible. Y la ira de Dios viene sobre ellos, sobre los impíos y sobre los injustos. Ahora, la palabra es clara. El argumento es claro, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Dios está airado contra tales hombres. Hombres que son impíos, ya dijimos, o injustos. Hombres que no aman a Dios, ni le obedecen, y no aman a los demás, ni los tratan como debemos de tratar, con respeto a las demás personas y ayudarles en lo que podamos. Estas personas, dice el apóstol Pablo, son las que detienen la verdad con injusticia. Esta palabra que él usa, que detiene, lo que quiere decir es que están reteniendo, no dejan pasar la palabra, no la reciben, sino que reprimen, que sofocan, que obstruyen que la palabra de Dios llegue a ellos y a otras personas. Porque en lugar de servir de buenos ejemplos,
sirven de piedra de tropiezo a otros y dicen, bueno, para ser cristiano como este, mejor estoy así como estoy. Entonces detienen el avance de la palabra del Señor. Por eso Pablo dice, detienen con injusticia la verdad, es decir, la palabra. Esto es, aunque conozcan la palabra, aunque lean la palabra, pero mientras siguen viviendo en esa injusticia, serán inexcusables delante de Dios. Y la palabra del Señor es clara. Nuevamente el punto, veámoslo. Dios está airado con los hombres que son impíos, que no aman a Dios ni le obedecen, que son injustos, que no aman al prójimo ni lo tratan como debieran, que detienen la verdad y llevan vidas de impiedad y también de injusticia. El apóstol Pablo le escribió a Tito en el capítulo 2, versículo 11 al 14, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Escucha eso. Esa es la recomendación del apóstol Pablo para su hijo en la fe, Timoteo. Y está escribiendo de que ellos, también le dice a Tito, ellos deben guardar esa vida pura, guardar esa vida en santidad, apartarse de los deseos mundanos. Él es claro en sus cartas, en sus recomendaciones. ¿Para qué? Para que la iglesia tome en cuenta a Dios, que no haya ningún impío en la iglesia, que no haya ningún injusto en las iglesias. De esa manera calmaremos la ira de Dios. Entonces recuerda, he querido esta mañana tomar esta palabra acerca de la ira de Dios, porque sé que es muy importante. Amados hermanos y amigos, tenemos que hacer mucho. Recuerde, la ira de Dios está sobre los impíos y sobre los injustos. Esta humanidad está enferma. Esta creación gime ser liberada, y eso lo vamos a ver las próximas semanas. Esta creación necesita la justicia de Dios. La ira de Dios es algo temible, es algo en que debiéramos pensar todos los cristianos. Es algo aterrador pensar en el día de la ira de Dios, o la ira de Dios, lo que Dios hace cuando está irado por el pecado, por la injusticia, por la maldad del hombre. Solo aquellos que han estado cubiertos por la sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz del Calvario, podemos estar seguros que la ira de Dios nunca caerá. Si usted y yo estamos haciendo la voluntad del Señor, estamos viviendo de acuerdo a su palabra y a sus propósitos, la ira de Dios no te llegará. Pero hay que orar. Debemos interceder por esta humanidad perdida. Esta humanidad necesita la cobertura de nuestro Dios. Esta humanidad, esta generación en la que nos ha tocado vivir, necesita mucho volverse a Dios, reconocer sus errores, reconocer sus impiedades y reconocer sus injusticias, pedir perdón al Señor, y ya estando justificados entonces por su sangre, desde luego tenemos el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Amigo que nos ve en esta oportunidad, le invitamos: acérquese a Cristo. Es tiempo. La ira de Dios está siendo derramada sobre toda la creación, sobre toda impiedad y sobre toda injusticia. No permitamos que la verdad
sea detenida por las injusticias que este mundo hace. Seamos parte de ese pueblo glorioso de Dios. Iglesia amada, vivamos para Cristo conforme a sus propósitos. Roguemos por esta humanidad perdida, que la justicia de Dios los abarque para que sean salvos de esta mala generación, que sean salvos de tanta maldad que hay en el mundo. Amigo, recibe a Cristo. Quiero guiarte una vez más en esta mañana en una pequeña oración para que recibas al Señor. Y di conmigo: Padre, reconozco que solamente a través de su Hijo Jesucristo hay salvación. Me arrepiento de mis pecados, pido perdón, Señor, límpiame, hazme tu Hijo, y ahora, Señor, dame las fuerzas para vivir conforme a tu palabra. Gracias. Y también quiero orar por la iglesia. Iglesia amada, es tiempo de buscar más del Señor. Quiero guiarlos a través de una oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos esta mañana reconociendo, Señor, nuestros errores, reconociendo, Señor, que hemos pecado, que hemos fallado, pero, Señor, nos ponemos en tus manos, nos cubrimos con tu sangre y con tu poder, Señor. Oramos, Dios mío, por esta humanidad perdida. Oramos, Señor Jesús, para que esta humanidad alcance, Dios mío, a ser liberada. Oramos por aquellos que están en el plan de salvación para que sean salvos, Señor. Oramos, Dios mío, por este país. Señor, en medio de esta crisis, reconocemos que, Señor, tu justicia está llegando, pero tu ira es derramada también, Señor, sobre toda impiedad, sobre toda maldad. Tu ira se derrama, Señor. Pero hoy clamamos por salvación. Clamamos, Señor, para que bendiga este país, para que ayude a las naciones, para que sane nuestra tierra, Señor. Padre, gracias. Bendice a la iglesia, bendice a cada uno de nuestros hermanos en la iglesia, en las iglesias, Señor, a los pastores, a nuestros pastores, Señor, los bendecimos en el nombre suyo, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, oramos por sanidades, por aquellos pastores que están enfermos. Queremos llegar esta mañana hacia ellos, los bendecimos, enviamos esa palabra de sanidad ahí donde está tu Hijo, Señor, ahí en ese hospital o ahí en casa, Padre. Dios mío, obra sanidad en esta mañana. Oramos así por liberaciones, Señor. Sana, Señor, mira las familias de nuestros hermanos que están agobiados. Y esta hora, Señor, proclamamos una palabra de sanidad y de poder y de liberación sobre ellos, Dios mío. Padre, gracias por las almas que te reciben. Gracias, Señor, por la iglesia que se afirma cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Recuerden, mis hermanos, que el miércoles estamos siempre a las 6 de la tarde en la hora de la oración y llevándoles una palabra del Señor. Únase con nosotros. Y cada domingo a las 10 de la mañana. El Señor nos bendiga.